Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el Cap 25 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como pudieron darse cuenta en el Cap pasado, se dieron algunas cosas con respecto al trabajo de Goku y así mismo como quedó claro se darán algunas cosas y esto es algo que voy a tratar más adelante. Cierto, no me voy a detener mucho en eso, solo contaré un poco sobre eso y nada más y esto, porque no es lo más interesante del fic. No, no lo es y la verdad sabiendo los caps que han pasado y que aún Goku no solo esté en la misma línea de tiempo y a su vez que esté tratando esas cosas en vez de simplemente hacerlo cambiar de línea de tiempo es algo que sin duda alguna da mucho para pensar, de verdad. No es para menos, la mayor parte de los fecs se saltan todo esto y de pronto solo van a lo más interesante, por lo que puedo decir, he pecado de alargar las cosas o al menos de esa forma pueden llegar a verlo y no los culpo por ello. No obstante, como he mencionado esto que se está dando tiene su importancia. Es más, por eso he comentado que tengo algo pensado que tratar para con Gohan y Goten y esto será una parte de ello. Sí, como he comentado para mucho más adelante en el fic pienso que se dé una situación en donde Goku no tenga muchas opciones y las cosas se van a poner muy, pero muy feas para él. Para entonces, eso que se está dando en el fic que en este momento tendrá la importancia que deseo que tenga. Es cierto que la historia en la línea de tiempo original de Goku no tengo pensado contar más allá de esta parte o al menos en lo referente a contar las cosas justo como lo he hecho hasta este momento y es pues, que algunas cosas que tengo pensadas sí se van a contar. No obstante, si se darán algunas cosas y una de esas cosas es lo que Goku va a descubrir que ha hecho Goten y esto por supuesto, está eso de conseguir dinero y no era algo que hará solo por el hecho de hacerlo. Habrá algo importante para hacerlo y esto es mismo será similar o igual a lo que tengo pensado que Goku haga en la otra línea de tiempo. Por esto mismo estoy tratando de que mejore en sus estudios, tengo grandes cosas pensado para él. En todo caso, eso que tengo pensado algo para más adelante y eso es necesario para que pueda hacer lo que tengo en mente para más adelante y esto hará que Bell se sienta bastante orgulloso de él con diferencia a cómo será con Gohan que no hace una mierda por su universo, por la Tierra así su vida y la de sus seres queridos dependa de ello. Por otra parte, en lo referente a su poder también tengo algo pensado como ya lo he comentado, quiero que Goten tenga una parte importante. Bueno, en realidad será más de una cosa. Tengo pensado que tengo un papel muy importante y por esto más adelante como se darán cuenta según avance el fic, para uno de esos momentos en donde Gohan verá los frutos de su falta de entrenamiento, de preparación, se dará algo importante. Asimismo, tengo pensado que se dé una pelea entre Goten y el eterno enemigo de Goku. En parte esto se dará como una confusión por su parecido, XD. Bueno, eso es para más adelante. Por el momento esto que estoy tratando en estos momentos tiene su importancia y sí, me estoy tardando mucho en esta parte, pero como he comentado antes, pudo haber sido más largo ya que no deseo que la causa de que Goku se marche de esta línea de tiempo tenga que ver con lo que es Milk. Deseo que tenga un propósito mucho más grande por el cual hacer esto e incluso entonces como se darán cuenta más adelante según avance la historia. Pudo haberlo hecho mucho mejor de haber pensado las cosas de mejor forma, pudo haberse evitado lo mismo que se va a dar para mucho más adelante. Por otro lado, está eso sobre lo pasado con Goku, esa conversación que estuvo llevando con esa mujer. Como ya he comentado, así es cierto que voy a tratar en uno y otro cap cosas de ese estilo no será como esa primera vez. No, no será de esa forma. Tengo pensado hacerlo un poco más elaborado y así no sea una situación tan random como la del Cap 22 si no mal recuerdo. En todo caso, como se pudieron dar cuenta en el Cap pasado empecé a construir esto en el Cap y por donde termino el anterior una parte se va a tratar de eso. Bueno, no me extiendo más, espero les guste el Cap, el dibujo y si es así pueden dejarme su like. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 25. Cosas de adultos. Tal vez poder conocer tal cosa era algo bastante complicado. Bueno, al menos era lo que pensaba sabiendo que no era como que había estado conviviendo con los terrícolas por mucho tiempo y esto hacía que no pueda decir demasiado sobre eso. No, en lo referente a las cosas que hacían los terrícolas era algo de lo cual no podría decir demasiado, siendo eso algo que definitivamente los terrícolas regularmente hacían, decir algo como eso sería una estupidez. Así que, no iba a decir que el lugar estuviera abierto, aunque bueno, también la mujer podía estar pensando en otra cosa. ¿Qué exactamente? No tenía la menor idea y hasta cierto punto no le importaba demasiado y tampoco se iba a preocupar demasiado por lo que la mujer estuviera pensando. Tarde o temprano iba a terminar dándose cuenta de ello sabiendo que la mujer tenía sus planes y deseaba hacerlo participar en los mismos. Además, que podía hacerle la mujer, dudaba que un ser tan débil como lo era la mujer pudiera hacerle algo o tener algún tipo de poder sobre él. En todo caso, era curioso que la mujer decidiera llamarlo a estas horas que sin duda alguna eran horas bastante tardías para intentar ir a comer helado o algo como eso al menos bajo su opinión a sabiendas de sus conocimientos sobre las cosas que hacían los terrícolas. Claro, ya tenía en mente que podía no ser para algo como eso, pero eso no significaba que dejaba de ser cierto que desconocía bastantes cosas y el lugar donde fue invitado por la mujer a estas horas o bien en la siguiente podría no estar abierto. Bueno, estaba pensando que podríamos salir un rato. Por lo que has dicho no tienes nada más que mirar que el anochecer y es algo que ya prácticamente ha pasado, dijo la mujer de forma tranquila aunque un tanto insegura en sus palabras. La razón posiblemente residía en el hecho que no sabía si el hombre podía aceptar y el Saiyajin así era cierto que no era precisamente muy atento a ese tipo de cosas. Fue lo suficientemente hábil para poder hacer tal cosa y por lo mismo como por lo dicho por la mujer, sonrió ligeramente. Oh,
¿y a dónde iríamos exactamente? No creo que vayamos a comer helado a estas horas, la mujer rió por lo que dijo el hombre. Eso era muy cierto, era muy extraño poder ver a alguien ir por un helado a esas horas. Bueno, en realidad habían muchas personas que lo hacían puesto que no tenía nada de malo, pero esos bien podrían estar en familia, tener una relación por mucho más cercana. Los casos en los cuales dos personas en su condición decidieran hacer esto era algo escaso bajo su conocimiento. Más fácil era pensar en hacer otro tipo de cosas, de eso no tenía la menor duda y más cuando ya tenía unos particulares pensamientos, de verdad. Sí, no estás muy equivocado. No estaba pensando en ir a comer helado. Sin embargo, si es lo que quieres podríamos ir, por lo que se lo disfrutas bastante, dijo sinceramente. Era cierto que tenía pensado algo con tintes de ser algo más atrevido y acercarse mucho más a lo que le había llamado la atención del hombre esa vez que lo vio, a lo mismo de lo que ya se había hecho una imagen mental y con esos mismos pensamientos decidió hacer la llamada. No obstante, hacer algo como esto no estaría mal y eso sin contar que la noche era larga. Podrían hacer bastantes cosas así no fuera en el mismo camino de lo que pensó y esto podría terminar llevando a lo que deseaba de igual forma y no solo esto, sino que el camino a ello podría ser más satisfactorio que solo dejarse dominar por el hecho del momento, su condición de momento o la influencia que podía llegar a tener la bebida en ella. El Saiyajin rió de lo dicho por la mujer. Era cierto que estaba equivocada en lo que pensaba de él sobre esto, pero era imposible negar el hecho que le había agradado bastante la idea de disfrutar de eso. Antes, prestarle atención a cosas como esas no era algo que se había dispuesto a hacer, pero ese día lo hizo y no solo eso, sino que tuvo más pendiente el tipo de cosas que había dejado pasar. Por supuesto, era innegable que había tenido algo muy importante que hacer y por esto mismo era que en ese momento podría disfrutar de esto sin preocupaciones a sabiendas del conocimiento que tenía sobre el universo. Ciertamente, no solo podría distraerse de sus objetivos, no era algo inteligente y no iba a asegurar un muy buen futuro, pero no dejaba de ser algo muy cierto el hecho que justo en este momento que deseaba disfrutar tanto como podía de su vida mortal de la mejor forma y así mismo estaba entrenando bastante bien dado a lo que había pensado. Podría tomarse las cosas bastante tranquilas, de verdad. Por lo mismo, había decidido disfrutar de su aperitivo dulce con tanto agrado, casi como si fuera la primera vez tomando el mismo. Bueno, regularmente no era algo que tomaba, pero en ese momento fue un buen momento y lo disfruté bastante. Al menos intente hacerlo, ya sabes, dijo el Saiyajin mientras recordaba el momento en donde estos estúpidos hombres se habían acercado a él con una intención para nada agradable. ¿Por qué? No les había hecho nada y mucho menos estaba haciendo algo malo. Sin embargo, esos hombres habían decidido que era así y en el proceso habían dañado su momento. Cuanto había querido golpearlos por su falta de respeto hacia un ser superior como lo era él, de no ser por el hecho que era alguien que no deseaba hacerles daño a los terrícolas, a seres más débil que él, en este momento lo hubiera golpeado muy duramente o bien, los hubiera hecho polvo a fin de que no volvieran a pensar siquiera hacer algo así de nuevo. Sí, en polvo pues eso era lo máximo que podría aspirar con su intento de acallo o al menos había sido el máximo al cual había llegado hace un tiempo. Por otro lado, no era necesario llegar tan lejos solo por esos sujetos. Por lo mismo, no hizo tal cosa, no pensó que valían su tiempo y por lo mismo pensó en marcharse de ese lugar. Estaba bien, no era necesario que borrara completamente su existencia. Bueno, no lo hizo y así lo hubiera hecho no hubiera ido tan lejos, no iba a quitar la oportunidad de que sean revividos usando las esferas del dragón. En todo caso, esos estúpidos por su ineptitud merecían lo peor de él, de verdad. De no haber sido un ser tan misericordioso en este momento estuvieran formando parte del suelo, literalmente. Por otra parte, ¿acaso la mujer sabía el por qué? No tenía la menor idea de eso, pero era posible que así fuera, al fin de cuentas. Muchas de las mujeres del entorno habían mirado con interés cómo se comía su helado, cosa bastante curiosa sabiendo que era la forma en la cual se disfrutaba de lo mismo. Así que, tal vez era posible que la mujer pueda saber al respecto. No pareció de esa forma, de hecho. Fue lo contrario. Con lo tanto que lo estabas disfrutando es de pensar que regularmente lo haces, dijo la mujer pensando en que así era cierto que era algo que se disfrutaba bastante. Habían personas los cuales disfrutaban mucho más de eso sin importar cuánto puedan comer lo mismo. No en realidad, pero es algo interesante. Es rico, puedo hacerlo de nuevo y más teniendo en cuenta que hay otros de otros tantos sabores que no he probado aún, dijo el Saiyajin e hizo silencio por unos segundos mientras recordaba el pequeño terrícola que había intentado que saliera de la fila y consiguiera su rico helado, era un insolente, ¿cómo se atrevía a quitarle el derecho de probar tal cosa por su tamaño? Era algo bastante tonto, era bastante bueno para que se le quitara la posibilidad de probar tal cosa simplemente por su tamaño. La verdad, no era algo en lo cual pensar demasiado, eso sin duda alguna, pero que en el proceso de disfrutar su vida como mortal se encontrara con tales cosas no era algo que le gustaba mucho. Pensando en ello, recordó a Beos, a Bici cómo estos se comportaban al probar algunas de las cosas que se hacían en la tierra. Estaba lejos de comportarse así, pero era algo imposible que de poder pasar por cosas como esas con regularidad podría terminar golpeando a alguien.
El Saiyajin frunció el ceño cuando recordó las rabietas de Beos. La deidad se molestaba bastante por el solo hecho de no poder lograr comer algo. Diablos, eso principalmente fue lo que había llevado a que luchara contra todos esa primera vez que vino a la Tierra. Cierto, era de su conocimiento que el hombre tenía sus intereses, pero eso no cambió las cosas. Ahora, pensando tanto en ese asunto, lo hizo recordar tal cosa. Rió ligeramente por ello. Era cierto que no del todo era por eso que tenía ese asunto en su cabeza. No, también era por otra cosa. Es más, justo era por lo cual aún no continuaba recordando y decidió preguntarle a la mujer al respecto. ¿Sabes por qué esos sujetos se molestaron conmigo? No les hice nada, dijo el Saiyajin denotando su confusión por el actuar de esos terrícolas. Era de su conocimiento que no podía pensar que todo el tiempo iba a caerle bien a las personas. No, eso era algo que tenía bastante claro, sin embargo, no significaba que debían de actuar de esa forma con él. No, eso era algo que no debían de hacer de ninguna forma. Bueno, al menos esa era su forma de pensar, pues en lo referente a cómo actuaron ellos en esa oportunidad era muy diferente. Bueno, no importaba, habían obtenido su merecido sin que tuviera que ponerle un solo dedo encima. Bueno, eso es, dijo la mujer sin saber qué decir en realidad e hizo silencio por unos segundos. La pregunta se le era un tanto incómoda de responder y por lo mismo su inseguridad al intentar decir algo al respecto. Por otro lado, ¿por qué le preguntaba tal cosa? No debería de preguntarle tal cosa y mucho menos actuar o decir que no lo sabía. No, no era de esta forma sabiendo que así era cierto que, hasta cierto punto no estaba relacionado en lo cual se podría llegar a pensar era fácil de asociar con algo como eso. Así que, era claro que el hombre debía de conocer sobre ello y lo mismo dijo. «Porque me preguntas eso, estoy segura de que lo sabes muy bien», dijo la mujer considerablemente segura que era más fácil que el hombre se lo haga a ella que decirle que se supone que estaba dando a entender al lamer su helado de esa forma. El Saiyajin frunció el ceño profundamente. ¿Qué se supone que iba a saber? De todas las veces que había llegado a disfrutar algo como eso de una forma similar o al menos hasta donde recordaba era la primera vez que le pasaba algo como eso. Entonces, ¿cómo se supone que no iba a estar sorprendido, curioso, dudoso, con lo que había pasado en ese momento? Era la primera vez que le pasaba algo como eso y ahora que esa mujer le decía que sabía bastante bien el por qué esos sujetos se habían portado así con él, porque habían decidido comportarse así con él y no era de esta forma bajo ningún motivo y por lo mismo había resultado más molesto. Sí, tal vez de haber conocido que había estado haciendo mal pudo haber evitado hacer esto o en su defecto había dejado de hacer eso o al menos, pudo haber cambiado cómo estaba haciendo las cosas, pero no fue de esta forma dado a su desconocimiento sobre tal cosa, que ahora la mujer le dijera que debería de saber el porqué de ello no era algo que podría tomarse como si nada. La verdad, no tengo la menor idea, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras miraba al frente donde podría lograr ver una que otra calle por las cuales los autos pasaban. La mujer se sorprendió bastante. ¿Cómo no lo haría? El hombre no tenía la menor idea de lo que había estado haciendo. Bueno, en realidad sí, él estaba comiendo su helado muy tranquilamente y disfrutándolo como cualquier otro niño podía hacerlo. Sin embargo, su forma en la cual lo estaba haciendo a su forma de ver las cosas, de otras chicas, de otro hombre así no estaba mal dado a que era justo como se debía de comer el helado. La imagen que llegaba a su cabeza al verlo hacer tal cosa era la del hombre lamiendo el más mojado de los coños con esa atractiva lengua. El hecho de que el Saiyajin estuviera tan bien formado físicamente, que era alguien atractivo solo hacía de esto algo mucho más en lo cual una chica podía pensar al verlo tan interesado en su asunto y esto más por el hecho de no ser tan inocentes. Sí, pues era claro que no había nada de malo en disfrutar del aperitivo en la forma en la cual el Saiyajin lo estaba haciendo, los que estaban mal eran ellos. Sus cerrados y distorsionados pensamientos sobre las cosas era lo que impedía que hablara de ello, era lo que llevó a que eso llegara a darse. Esa era la razón del problema, se habían imaginado que el hombre de alguna forma con su movimiento y continua acción completamente fuera de los mismos pensamientos a los cuales otros tenían, solo estaba comiendo su helado. Saber que el hombre no tenía la menor idea de nada de eso fue algo que no se había imaginado en lo más mínimo. Diablos, no muy diferente a otras mujeres y a su amiga había pensado que el hombre lo estaba haciendo a propósito. Sí, pues la forma en que lo hacía era tan vistosa que era imposible dejar de mirarlo, de verdad. Por lo mismo, no había evitado dejar de mirar al hombre casi hipnotizada como muchas otras y la apariencia del pelinegro hacía de esto por mucho más interesante, llamativo para ver. ¿En serio no sabes?, preguntó la mujer bastante curiosa ante la posibilidad de que el hombre realmente no tuviera la menor idea de lo que había estado haciendo o más bien, de lo que había estado dando a entender para mentes como la de ella, las de otras tantas personas que podría encontrar en cualquier lugar al salir a la calle como paso en esa oportunidad. No, sé que pude comer el helado de otra forma, lo he hecho,
pero al estar pensando en otras cosas no es como que pensé en hacerlo diferente, simplemente lo hice de esa forma. Jamás pensé que podría tener algo de malo por lo que pude darme cuenta. Era increíble, no había pensado que se encontraría con alguien que no tuviera la menor idea que al menos esa forma en la cual había estado comiendo su helado en la mente de muchos. En la mente de otras hacía alusión a esa forma tan rica en la cual podía lamer su coño, comerse el mismo por horas y dejarle sentir un increíble placer que a más de una mujer no le gustaría dejar ir de ninguna forma posible, de eso estaba bastante segura. Sin embargo, ese hombre no sabía nada de eso, ¿acaso era cierto? No tenía la menor idea, pero no podía discernir que el hombre estuviera mintiendo sobre ello. Por lo mismo, era de pensar que el hombre era bastante serio en decir que no sabía el por qué esos hombres lo habían enfrentado de esa forma cuando no le había hecho nada. ¿Cómo eso era posible? El hombre era un adulto y sin duda tan atractivo como lo era, estaba dudando que no haya tenido relaciones sexuales y en el proceso, pudiera haber hecho bastantes cosas con esa quien tuvo la oportunidad. Esa que pudo sentir como el hombre de pelo negro lamía su coño de una forma similar definitivamente estaba dentro de esas cosas que podía hacer en medio de algo como eso y lo mismo. Se asemejaba a lo que estaba haciendo al disfrutar de su helado de esa forma. Claro, no estaba pensando de ninguna forma que el chico de pelo negro era alguien con unos pensamientos como los cuales tenía en su mente, como las de otras personas y el hecho que parecía desconocer completamente esto era algo que dejaba bastante claro semejante cosa. Con eso que dijo el hombre muy bien formado físicamente y no tanto eso, sino por el hecho que no podría distinguir que estaba mintiendo, era algo en lo que no podía pensar. Por supuesto, sabía que no todas las personas eran de esa forma, pero sí se debe de tener en cuenta que el chico de pelo negro era un adulto y haciendo cosas de adultos podía encontrar la semejanza en las cosas. Entonces, se le hacía bastante extraño lo que ese atractivo hombre le había dicho, de verdad. No, lo único que sabía en ese momento era que, estaba tomando mi helado, dijo el Saiyajin un tanto confuso por la pregunta de la mujer. Sí, pues ella también pensaba que debía de conocer sobre lo que había molestado a esos hombres y la verdad era que no. No tenía la menor idea sobre esas cosas. Diablos, deseaba que pudiera contestarle, decirle que pudo haber estado haciendo mal como para que esas personas decidieran acercársele con tan malas intenciones. De haber sido otra persona sin duda alguna pudo no haber terminado bien, pero para desgracia de esos sujetos no era cualquier persona. No, era un ser superpoderoso con capacidades ilimitadas y por tanto, llegar a ponerlo bajo presión estaba fuera de sus posibilidades. Bueno, en realidad cuando era pequeño no era como que había estado muy separado del nivel de poder que tenían, así era cierto que esto se dio por una particular condición que terminó siendo una bendición. Sea como sea, de haberlo sabido no hubiera intentado preguntarle nada a la mujer. Bueno, tal vez para buscar su molestia, su incomodidad. Sin embargo, no era el caso. Era muy serio el por qué deseaba conocer tal cosa. Por lo que había oído del hombre, solo tenía dos opciones. La primera de ellas era, simplemente ignorarlo por el momento y dejar el hombre a oscuras de eso para toda la vida o al menos por algunos meses más en los cuales podía llamar la atención de más de una chica como lo había hecho en ese entonces y que, más situaciones como la de ese momento pudieran pasar. Cosa que sin duda no iba a ser algo bueno de ninguna forma. No, eso era algo que no iba a ser bueno que pasara de ninguna forma, de eso estaba bastante segura. El hombre ya de por sí era bastante atractivo y podía atraer la mirada de más de una chica. Era bastante fuerte no solo en lo físico como se había dado cuenta con ese desafortunado espectáculo que se montó antes. No, el hombre era muy resistente y si bien a primera vista podía pasar desapercibido, era posible que pudiera brindar placer como ningún otro. Con estas cosas, dejando de lado lo que posiblemente más adelante se podía descubrir sobre el hombre, era más que suficiente para que una chica se cautivara por su actuar y acercarse a él. Asimismo, otros hombres molestos podrían intentar golpearlo como había pasado. Ahora sabía que no tenían ninguna oportunidad de hacer tal cosa. Sí, simplemente no eran lo suficientemente fuertes para hacer tal cosa. La segunda, era contarle al hombre sobre ello y así, poner al hombre al tanto de una vez de lo que había insinuado con su movimiento, mejor dicho, al tomar su helado de esa forma que si bien no estaba mal, no significaba que regularmente veían a alguien comerlo de esa forma y menos si se trataba de un adulto. En todo caso, podía decirle al hombre, pero en el proceso podía pasar un momento considerablemente incómodo. Bueno, no era del todo necesario que fuera así. Si bien no era una maestra de la sexualidad humana, podía hablar de ello en un tono profesional, un tono tan desinteresado como el mismo hombre daba la apariencia de poder hacerlo de ser quien tuviera que hablar de tal cosa. Luego de pensarlo por unos segundos, la mujer decidió contestarle al Saiyajin quien esperaba su respuesta. Bueno, la razón por la cual esos hombres se levantaron molesto ante ti, es por el hecho que al comer el helado de esa forma estabas robando la atención de muchas chicas que posiblemente pudieron quedar muy cautivadas e interesadas en imaginar que podías lamer su coño de esa forma. El Saiyajin se sorprendió bastante al escuchar algo como eso. Definitivamente no estaba esperando algo como eso. No, eso simplemente estaba muy lejos de su imaginación. ¿Cómo no podía? ¿Qué clase de retrasado o enfermo mental iba a relacionar dos cosas como esas? La verdad,
sabiendo que no era como que había compartido mucho de los conocimientos más comunes de los terrícolas. Al compartir con ellos era de pensar que podría llegar a encontrarse cosas muy extrañas para él. Diablos, en estos momentos se le era algo más normal que alguien destruya un planeta con su poder con poco o ningún esfuerzo que muchas cosas de las que podía escuchar de los terrícolas. Ahora, escuchaba algo como eso y estaba mucho más convencido que lo que pensaba era algo bastante cierto y no era para menos. Eso se le era algo bastante extraño, bastante tonto. Claro, no iba a negar que, hasta cierto punto por la forma de moverse de arriba, abajo, aunque no sea algo tan movido, al ser algo donde se trabajaba más con la lengua, podía dar cierta semejanza en el actuar. Sin embargo, no por eso significaba que eran cosas similares, que eran cosas iguales. No, no lo eran en lo más mínimo. Que alguien fuera capaz de poder relacionar ambas cosas era algo bastante enfermo en su parecer, y más aún cuando, a pesar del hecho que se había hecho un poco más consciente y ni siquiera podría llegar a relacionarlo con lo mismo. Sin embargo, por lo cual se había dado cuenta, estaba claro que esos hombres, mujeres terrícolas veían esto como algo que podía hacer o asemejar con ello. Jamás lo había pensado, y eso teniendo en cuenta que había realizado por más de una ocasión el acto. Diablos, hace unas horas atrás había estado comiendo, lamiendo el delicioso coño de las chicas que en este momento estaban completamente rendidas, cansadas luego de su extenuante faena. Por lo tanto, estaba claro que no había sido la primera vez que pasaba por algo como esto. Sin embargo, no podía decir de ninguna forma que relacionaba ambas cosas aún con el hecho de haberlo realizado hace horas atrás. Él sonrió ligeramente. Sin duda alguna eso era algo bastante interesante. No había pensado que las terrícolas estaban tan interesadas en esas cosas para llegar a relacionarlo de esa forma. Diablos, ni los Saiyajin, que tenían un apetito sexual bastante alto, llegaban a tanto, al menos dentro de lo cual podría llegar a decir. Prueba de ello era el mismo. Incluso Vegeta podría ignorar completamente tal cosa. No por nada en varias ocasiones le había dicho que las costumbres terrícolas eran muy extrañas. Era de su conocimiento que se pasaba un muy buen momento y dudaba que alguien fuera capaz de simplemente echarse a un lado y desear no tener que hacer tal cosa. No, eso era algo que veía muy poco posible, de verdad. Por lo tanto, era de pensar que a todas le gustaba follar y que se lo hagan muy bien, que la cuidaran en la cama y que muchas veces la maltrataran dentro de lo que cabía. Sin excesos para llegar a ser un maltrato real. Solo fuertes caricias que acompañaban a su placer, al disfrute del acto. Por otra parte, era muy posible que esa mujer, no muy diferente a otras, tuviera el mismo pensamiento en su cabeza. Sí, eso era algo bastante posible teniendo en cuenta lo que había descubierto en este momento. Sí, pues si le gustaba follar, posiblemente tanto como a un Saiyajin le gustaba, era imposible negar que al verlo haciendo eso haya pensado en eso. Era algo interesante, pensar que de esa forma podría llegar a tentar a esas terrícolas con las cuales follar y divertirse tanto, satisfacerse, era algo bastante interesante, sorprendente por decirlo menos. Trataría de tener eso en mente para el momento en que pensara que era una buena idea tener al menos una decena de terrícolas que follar en sus días de descanso. Sí, podía llegar a ser algo interesante. No sabía que las mujeres tuvieran esos tipos de pensamientos en su cabeza, o más bien que fueran tan propensas a relacionar cosas como esas con otras, dijo el Saiyajin divertido ante el descubrimiento que posiblemente no iba a descubrir ni con todo el estudio que pueda haber en diferentes libros. La mujer se sonrojó un poco por lo que había dicho el hombre. La verdad, no había pensado que al decirle eso al hombre iba a descubrirse tan bien. No, eso era algo que había estado muy lejos de su cabeza. Claro, no era algo malo. Dudaba que a una chica le desagradara la idea de ser tratada muy bien, que un apuesto hombre comiera muy ricamente su coño. Sin embargo, no por eso significaba que, con ese conocimiento en su cabeza, el chico de palo negro debería de pensar que sus razones estaban dentro de la misma línea. Bueno, en realidad había un poco de eso, pero era un tanto vergonzoso, desagradable que se pudiera conocer sus intenciones tan fácilmente. Lastimosamente, no podía hacer nada para cambiar las cosas. Por otra parte, había notado lo divertido que el hombre de pelo negro se notó al respecto. Ciertamente, era algo en lo que pensar teniendo en cuenta lo que el chico de pelo negro ahora conocía gracias a ella. Sin embargo, definitivamente no era algo que había estado esperando del Saiyajin puro. No, eso era algo que no había hecho de ninguna forma posible. De nuevo, con lo interesante que había sido aprender algo como eso, saber que esas mujeres, ella misma podía estar interesada en que le diera un tratamiento como ese, era de entender que el Saiyajin, no muy diferente a otros, pudiera interesarse bastante en esto, le parecía algo que sin duda podía utilizar para más adelante. De eso no tenía la menor duda, de verdad. Así que, era de entender por qué el pelinegro estaba tan divertido ante lo que había dicho antes, de eso no tenía ninguna duda. ¿Qué piensas que somos? También tenemos deseos, gustos y sensaciones, dijo la mujer divertida también ante lo dicho por el hombre. Era cierto que regularmente las mujeres se controlaban mucho más que los hombres en ese tipo de cosas, o más bien el hecho de que no tuvieran algo que delatara su excitación tan fácilmente, pero cuando una mujer quería follar,
Entonces eso no era algo que salía de su cabeza sin más. Por lo tanto, que el hombre de alguna forma le dijera que no estaba esperando que pudiera tener ese tipo de pensamientos, sensaciones, esos deseos no era algo que le parecía algo correcto. Claro, no era quien se estaba refiriendo solo a ella, eso lo tenía bastante claro. No obstante, no por eso significaba que no dejaba de excluirla de tener esos deseos, esas ansias de tener sexo como podía tenerlo con un hombre que la domara y se la follara bien rico. En lo absoluto, conozco que pueden ser bastante decididas en el acto, para ese acto en dado caso, dijo el Saiyajin recordando las veces que su exesposa casi lo había obligado a tener sexo. Claro, pronto había tomado el liderazgo de las cosas, pero no por eso quitaba el hecho que la mujer había comenzado el acto y lo había continuado haciendo dado al desinterés que tenía en realizar el acto. Qué tonto había sido. Bueno, debía de decir que no había sido la entidad que dominara su cuerpo antes. Ese sujeto no solo no tenía un mínimo de orgullo Saiyajin, sino que sus cualidades como tal estaban bastante disminuidas en él. Claro, no estaba pensando con esto que esa entidad, él mismo ya que tenía su cuerpo se iba a volver un follador. Alguien que simplemente iba a buscar eso de las terrícolas y más a sabiendas que tantas hembras estaban dispuestas a realizar el acto y más si podrían tener una experiencia como la que podía dar. No, eso no era algo que había estado pensando, eso no era algo que iba a hacer de ninguna forma posible. Tenía otras cosas importantes que hacer también. No iba a echar eso a un lado solo por hacer algo como eso. Claro, le gustaba follar como cualquier otro Saiyajin, pero eso no significaba que tenía que dejar de realizar sus otras actividades. Así, no lo parece de ninguna forma, dijo la mujer con uno de sus dedos en sus labios y los mismos dibujaban una sonrisa. No sabía cómo las cosas habían escalado tan fácilmente, había estado hablando del estado en el cual estaba el chico de pelo negro que conoció esta tarde, que estaba haciendo, sobre helados y ahora estaban hablando sobre sexo. Claro, no era de algo malo, eran adultos después de todo. Además, no simplemente estaban hablando a profundidad de eso, solo de algo que de alguna forma estaba relacionado con eso bajo su percepción y de otras chicas, chicos, de sus sensaciones y relacionados. Sin embargo, no quitaba el hecho que fuera de esa forma. No, no quitaba el hecho de ninguna forma posible. A pesar de eso, le parecía bien a pesar de que no era un tema habitual más allá del momento en el cual se hace. Lo cierto era que, era algo interesante. Diablos, justo por eso mismo estaban hablando de algo como esto. Con eso que hizo, bien el hombre de pelo negro pudo haber hecho esto y en más de una ocasión y a su forma de ver las cosas en esa oportunidad dejó esto claro con ello o al menos, puso la idea en su cabeza y más teniendo en cuenta su apariencia. Claro, el hombre no había visto nada de malo en ello y no continuaba teniendo nada de malo, pero no por eso iba a cambiar que las personas estaban bastante relacionadas con la similitud de la acción. Así que, el pelinegro no podía dejar de hacer algo como eso. Bueno, no tenía nada de malo. El hecho que lo relacionaran con ese acto no significaba que lo estuviera haciendo o buscara a alguien para buscar hacerlo. Lo siento por haber dado esa impresión, pero es que es la primera vez que pasó algo como eso y ahora me entero de que en las mentes de las chicas me vieron lamiendo su coño, con saña y de imaginarme que con esa acción posiblemente llegaron a, asimismo tal vez lo mismo que hice en algún momento tal vez, ¿no? La mujer se sorprendió un poco por lo que había dicho el pelinegro, no había estado pensando que él mismo dijera algo como eso. No, eso no era algo que había estado esperando en lo más mínimo. No, eso era algo que había tenido muy lejos de sus pensamientos, de verdad. ¿Cómo podía estar esperando tal cosa? El hombre de pelo negro apenas si había llegado a comprender lo que estaba haciendo en ese momento. Bueno, era de su conocimiento que el chico de pelo negro no había dejado de hacerlo idóneo en una forma de comer su helado y por tanto, no estaba mal. Sin embargo, no quitaba el hecho que había llegado a entender algo como eso. Que ahora el Saiyajin le dijera algo como eso sin duda alguna era algo bastante interesante, sorprendente. Cierto, no podía decir que Goku no haya tenido sus aventuras sexuales con otras chicas, eso era imposible de decir. No siendo el hombre tan atractivo como lo era, no teniendo un cuerpo como lo tenía, no teniendo un cuerpo tan fuerte como lo tenía, de eso estaba bastante segura. Por lo tanto, no estaba pensando en el hecho que el hombre era alguien inocente que apenas nació el día de ayer. Y por ello conocía muy pocas cosas sobre los terrícolas, sus relaciones y demás. No, eso era algo que dudaba bastante, simplemente era imposible pensar de esa forma. Sin embargo, no estaba esperando que dijera algo como eso. Ella dejó sus pensamientos a un lado a la vez que mordió sus labios ligeramente. Tal vez fue eso, tal vez incluso esté en su mente, dijo la mujer antes de hacer silencio por unos segundos. En todo caso, ¿qué te parece si salimos un rato? Conozco un lugar donde podríamos divertirnos bastante, propuso la mujer curiosa en saber la respuesta del hombre detrás de la línea. ¿Y qué clase de lugar es ese? Preguntó el Saiyajin denotando bastante curiosidad, cosa que hizo que la mujer sonriera ligeramente. Ya lo verás después, dijo la mujer antes de sonreír ligeramente. Creo que la pregunta debería de ser, ¿cómo nos encontraríamos? Preguntó la mujer a sabiendas que luego de haberse despedido del hombre no se había interesado por nada más. No, simplemente se había marchado sin más. Claro,
Era cierto que por el medio que se comunicaba con el hombre en este momento podían resolverlo, de eso estaba bastante segura. Por lo mismo, decidió darle al hombre su dirección para que él mismo pueda llegar hasta su casa. El Saiyajin no tomó la dirección de la mujer. No, no por el hecho que no deseaba hacerlo, no, solo que no tenía la menor idea dónde estaba ese lugar. Estaba en una ciudad nueva. Es más, incluso en donde tuviera más tiempo, así estuviera en la ciudad donde vivía su hijo, no iba a lograr conocer las direcciones. No, estaba demasiado alejado de cómo se dirigía el planeta, sus ciudades, sus calles, sus pueblos, su economía. Todo lo que estaba relacionado con el planeta era desconocido para él, regularmente se desplazaba por el dado al hecho que podía sentir el ki de las personas y regularmente, las personas con quien se relacionaba eran muy pocas. Había una razón para ello, dado a que eran personas que estaban relacionadas con el tipo de asunto que le apasionaba, era que la mayoría del tiempo era con las cuales se juntaba. Incluso en los últimos años había llegado a alejarse de ellos dado al hecho que su poder era muy poco. No era que había dejado de ser amigos de ellos, no, pero sus poderes se habían alejado tanto que no era la mejor opción para entrenar incluso así sea beneficioso para ellos. Sí, pues al entrenar con alguien que era muy débil su poder no iba a crecer mucho. Solo con seres como Vegeta, su hijo mayor, el menor podía tener un avance considerable en su poder. No obstante, con su nieta y otros no iba a tener muy buenos resultados en sus entrenamientos. Sí, sus poderes habían crecido bastante al unirse con su otra mitad y por tanto, hacer crecer su poder con ellos mediante una pelea de entrenamiento era algo poco efectivo. Bueno, como estaban yendo las cosas en su entrenamiento, con el avance en poder que estaban teniendo sin duda alguna estaba ganando más poder al entrenar con ellos. Así que, era de su conocimiento que si bien no podía esperar tener el más grande de los beneficios iban a servir para su entrenamiento, por supuesto, era diferente en su caso. Pero el hecho de ser tan débiles en comparación era algo que iba a poner una barrera y a su vez los pensamientos de ir a entrenar juntos no iban a estar de ninguna forma posible. De eso estaba bastante seguro y la prueba de ello era que tenía años sin verlos y no se había interesado en verlos. Diablos, había visitado a Piccolo solo por el hecho que deseaba que le diera una ropa de entrenamiento a su nieta, el Nameku lo había regañado por eso, lo tenía muy bien merecido, de verdad. Reconocía que estuvo bastante mal comportarse de esa forma. Por lo mismo, estuvo mucho más decidido a ir por el Nameku y entrenar con él. Si como sea, todo el tiempo se había desplazado volando sintiendo el ki de las personas a donde deseaba ir, asimismo también se había desplazado instantáneamente con su técnica. Por lo tanto, era de esperar que no conociera en lo más mínimo a dónde carajos estaba de pie, de eso estaba seguro, debería de caminar más, y así aprender de mejor forma dónde quedaban los lugares, las diferentes calles y así poder desplazarse sin tener que estar preguntando todo el tiempo. No era algo malo, pero tener que hacerlo todo el tiempo resultaría cansado y molesto. Con esos pensamientos en su cabeza, el Saiyajin tuvo una idea, podía salir temprano a correr por la ciudad, por el lugar donde estaba la casa y más allá. Así podría lograr aprender bastante bien dónde estaba ubicada su casa. Además, de esa forma estaba seguro que podía obtener un poco de entrenamiento, estaba seguro de que podía lograr aprender a desplazarse en esa ciudad, en otras donde pudiera estar al hacer esto. A pesar de que no conocía dónde la mujer estaba o bien, no podía llegar caminando, corriendo a la casa de la mujer, el Saiyajin no le dijo nada a la mujer. No, recordaba su ki y por lo mismo, había dicho a la mujer que pasaría por ella en el tiempo que había dicho. Con eso, se había despedido por el momento. El Saiyajin pensó en cambiarse de ropa, no era como que le importaba demasiado ir a sí mismo como estaba en el momento, a su parecer estaba bien con eso. Con esa ropa estaba preparado para tener el combate de su vida en cualquier momento, un combate con el cual tuviera que decidir el destino de la Tierra, de todo el universo, así que definitivamente estaba muy bien vestido. Sin embargo, la mujer le había dado un tiempo que no era más que por otra cosa que para poder vestirse, arreglarse. Había leído que ser cortés, dedicado implicaba bastantes cosas y parte de ello caía en el compromiso. Eso era algo en lo cual se había involucrado con la mujer al aceptar su invitación. Por lo tanto, debía de hacer lo mismo. Por ello, dejó el lugar y apareció en su casa. En ella se encontró con su hijo y con su nieta. Ambos estaban comiendo su cena la cual era bastante y estaba seguro de que habían guardado para él. De hecho, incluso eso mismo había dicho la niña al verlo, amén de decirle que lo estaba esperando desde hace un rato. Se había disculpado con la chica por no haber llegado a tiempo, así como por el hecho que no podía quedarse, eso sorprendió a ambos chicos y por lo mismo, su hijo había decidido preguntar. ¿Acaso tienes trabajo? Había negado tal cosa, no tenía trabajo aunque bien podía llegar a ser así en el futuro, al fin de cuentas el programa se emitía 2 veces al día en los respectivos días que acontecían. Por lo tanto, podía llegar a ser así, de eso no tenía duda. Sin embargo, por el momento no era de esa forma, no, era por otra razón y no le especificó mucho a los chicos. No, simplemente les había dicho. Iba a salir con una amiga que había conocido antes, eso sorprendió un poco a Goten, no había esperado que su padre se estuviera relacionando tanto con los terrícolas. Claro,
Teniendo en cuenta lo que su padre le había dicho antes, era de esperar que hiciera lo mismo. Al fin de cuentas, el Saiyajin puro sabía que era su ejemplo y que mejor forma de poder motivarlo a seguir adelante con su pedido que saber que su padre lo estaba haciendo. No había nada mejor que eso, de verdad, ahora conocía que su padre se estaba relacionando con algunos terrícolas y estaba haciendo amigos. Eso lo emocionó, de verdad. Era extraño sentirse emocionado por algo como eso. Sin embargo, era algo que podía entender, apreciaba bastante a su padre y sabía que su padre en los últimos días no había pasado por las mejores cosas. Bueno, en realidad ya desde hace poco más de un mes desde que se había enterado de algo bastante desagradable. Desde entonces su padre había logrado hacer bastantes cosas que iban desde conseguir un trabajo, aprender diferentes cosas, conseguir bastante dinero y por supuesto, continuar con su entrenamiento y hacerse bastante fuerte. Incluso había cambiado considerablemente, se había dado cuenta de eso bastante rápido, así que, conociendo cómo había estado antes se podía decir que había superado considerablemente las cosas. Ahora, saber que su padre estaba haciendo amigos como le había pedido que lo hiciera sin duda era algo bastante agradable de saber. Por lo mismo, no se encontró mal el hecho que su padre no se iba a quedar a comer. Ya le había dicho que vendría más tarde y si bien, podían no verlo hasta el día siguiente, estaba bien. El Saiyajin puro se excusó con los chicos y fue por algo de ropa. Se colocó una camiseta de color blanco y sobre esta, una chaqueta de color negro. Un pantalón de color negro y unos tenis de color blanco. Con eso puesto, se vio en el espejo que habían puesto en su habitación, en las otras. Se dio cuenta que se veía bien, pero no le gustaba mucho esas ropas de ninguna forma, estaba más cómodo con las otras. Sin embargo, estaba bien, no tenía que quedarse con ellas por todo el tiempo, de eso estaba bastante seguro, él lo sabía, Vi se lo había hecho saber y dado a que estaba haciendo otras cosas con relación a como lo fue antes, no era algo por lo cual molestarse o desanimarse. Por lo mismo, salió de su habitación y se dirigió al lugar donde estaban los chicos a quienes había encontrado aún comiendo sus alimentos que como bien podía intuir habían sido preparados por Goten. Bueno, no podía ser de otra forma, no se había tomado 5 minutos para cambiarse de ropa. No, eso fue algo que no había hecho. No consideraba que fuera algo muy difícil hacer algo como eso. Es más, solo tomó una y otra cosa antes de ponerlas en su cuerpo. Así que, encontrarse con el hecho que estaba comiendo sus alimentos, era algo de esperar. Bueno, nos vemos más tarde, dijo el Saiyajin mientras se alejaba del lugar. Que te diviertas, papá, dijo Goten mientras veía el hombre alejarse del lugar. Lo intentaré, dijo antes mientras continuaba su camino con dirección a la puerta. Aunque no llegó a la misma ya que desapareció en el aire. Goku no fue a su casa. No, eso no fue algo que había hecho. No, había ido directamente a la casa de la mujer. Bueno, no dentro de la casa ya que sería algo muy raro. Sin embargo, se había ido donde estaba el ki de la mujer y esto fue algo que pudo hacer con pocos problemas hasta el punto de aparecer justo en donde quería no solo por haber pensado en ello, sino por el dominio que tenía sobre esa técnica. Había aparecido en la acera, de frente al edificio y algunas personas que pasaban por la acera se sorprendieron al ver al Saiyajin aparecer de la nada y mientras él mismo miraba el alto departamento donde la mujer vivía, lo estuvieron mirando hasta que continuó su camino dentro del edificio. El Saiyajin entró en el mismo y sin preguntarle nada a la recepcionista del lugar solo continuó su camino con dirección a donde estaba la mujer. Se dio cuenta de que no iba a ser tan fácil como pensó cuando se dio cuenta de algo que no consideró bajo ningún motivo posible y es que, para subir al piso donde estaba la mujer necesitaba subir una máquina que lo llevaría al lugar. No había cómo usar la máquina, eso era un problema en el momento y por lo mismo la idea de preguntarle a la recepcionista estuvo en su cabeza. La mujer debía de conocer sobre ello correctamente y estuvo cerca de ir con ella, pero antes de hacer eso la idea de solo teletransportarse se puso en su cabeza. Sin embargo, decidió que no era buena idea hacer tal cosa dado al hecho que esto podría darle un poco de problemas. Sí, pues así era cierto que tenía un control bastante bueno sobre su técnica, no dejaba de ser algo cierto que la forma en la cual podría realizarla era por sentir la energía de las personas. Los objetos no era algo que podría sentir bajo ningún motivo. Por tanto, así sabía el piso en donde estaba la mujer, la habitación en donde estaba era claro que bien podría terminar en una habitación diferente y encontrarse con algunas de esas otras personas que habían en el lugar. Por ello, tuvo la idea de solo ir por las escaleras y nada más, no le iba a ser complicado poder subir las mismas y estuvo a punto de hacer esto, pero antes de hacerlo recordó que, hace tiempo había ido de compras con Milk y la mujer lo hizo subir a uno de esos aparatos. Recordaba que la mujer solo había presionado unos botones que por lo que conocía, debía seleccionar el número de pisos que había en el edificio. Con esos recuerdos en su cabeza, se dio cuenta que no era algo demasiado complicado poder usar la máquina. Por ello, recordando los datos de la mujer presionó los botones del aparato los cuales más para su suerte a fin de no equivocarse por los pocos recuerdos en su cabeza, tenían escrito lo que cada uno de ellos hacía. Eran en letras pequeñas que casi podrían dejarse de lado y por lo mismo no le prestó atención antes, pero así era. En todo caso, al recordar y tener mejores instrucciones depositó los datos tan pronto como pudo entrar.
Con esto, todo estuvo listo y solo tuvo que presionar el botón para empezar su viaje, y esto fue algo que empezó a hacerse tan pronto como la puerta se cerró. A pesar de que el aparato estaba en movimiento, no era como que podía sentir mucho el movimiento. No, casi parecía que no estaba subiendo. Pero no era de esta forma, y más claro estuvo eso cuando el aparato de pronto se abrió dejando claro que su viaje había terminado. Subir al piso adecuado solo le tomó menos de 30 segundos y el aparato automáticamente abrió su puerta. Había pensado que tendría que detenerlo, pero no era de esa forma. Bueno, estaba bien, eso solo hacía las cosas mucho más fáciles de lo que ya lo era, de eso no tenía ninguna duda. Una vez fuera del aparato, camino hasta donde sentía la energía de la mujer, cosa que no le tomó demasiado, solo tuvo que doblar en algunas intercepciones y punto. Estando en la puerta del departamento de la mujer, el Saiyajin tocó la puerta. No pasó mucho tiempo para que escuchara los pasos dentro de la habitación acercándose a la puerta. La misma fue abierta solo unos segundos después por la mujer de cabello castaño y ojos rojos. «Llegaste más temprano de lo que pensaba», dijo la mujer mientras sonreía ligeramente y miraba al Saiyajin, quien le devolvió la sonrisa. Por otra parte, estaba un poco sorprendida. No habían pasado siquiera 20 minutos desde que terminó de hablar con el hombre y ya estaba aquí. «Hasta donde recuerdo estabas en tu casa», dijo haciéndole saber al hombre que había llegado bastante rápido. Claro, no tenía problema con ello, a su parecer eso solo mostraba el interés del hombre por salir con ella. Además no sabía a dónde exactamente vivía el apuesto hombre de pie en su puerta. Por lo tanto, podría no darle tanta importancia, pero saber que como máximo hace 10 minutos estaba hablando con el hombre por teléfono era algo que la llenaba de curiosidad, y el Saiyajin entendió lo dicho por la mujer. Se había tomado muy poco tiempo en lo que era darse una ducha, cambiarse de ropa y llegar a la residencia de la mujer de pelo castaño. Bueno, al menos en ese orden debió de hacerlo. Sin embargo, se había duchado solo unos minutos antes de que la chica llamara. Lo demás fue algo que hizo en prácticamente nada de tiempo. Entonces, era de entender lo dicho por la mujer y fue algo que no tuvo mucho en cuenta. Solo había decidido tomar las palabras de la misma y esta, que iba a esperar por él en su casa. No estuvo bien, tenía que llevar mucho más en cuenta cómo eran las cosas, y por lo mismo, sabiendo que metió la pata, dijo: «Me salté un poco de lo que debía de haber hecho. Para cuando estuvimos juntos, como te dije, había salido del trabajo. Casi recién había terminado de ducharme para cuando llamaste, solo hice alguno que otro cambio de ropa. Por otra parte, resulta que no vivo tan lejos de aquí y ya sabes, si tomas un taxi o tienes transporte es mucho más cerca». Mintió, al menos en la mayor parte de lo que dijo, pues no vivía cerca. Diablos, por lo lejos que estaba el ki de la mujer al momento que estuvo en su casa en esa nueva ciudad, eran más de 5 kilómetros. Sin embargo, ¿qué podía hacer? No se había detenido a pensar en estos pormenores y ya estaba en la casa de la mujer, quien de alguna forma creyó en las palabras del hombre, o bien, decidió darle poca importancia a tal cosa. «Estás muy cambiado», añadió con un toque de diversión mientras abría mucho más la puerta, dejando que el hombre no simplemente tuviera mucho más acceso a ver lo que había dentro, sino que a entrar también. Por lo mismo entró al entender que eso la mujer deseaba, y más teniendo en cuenta que la mujer, si bien tenía ropas puestas, las mismas no eran las cuales le servirían para ir al lugar que le propuso. Tenía una toalla en su cabeza, dejando bastante claro que la mujer no estaba lista. Bueno, la chica le había dicho que había llegado temprano. Tal vez se debía a ese hecho y no solo podría dejarlo de lado sabiendo lo que dijo la mujer y lo mismo que sabía. De hecho, por esto mismo la mujer estaba avergonzada. Era cierto que no estaba mal como estaba, y mucho menos teniendo en cuenta que su condición actual estaba sin duda más cerca de lo que le gustaría como fuera al final de su velada, y por tanto, hasta cierto punto no la molestaba que el hombre la vea de esa forma. Sin embargo, luego de que el hombre la vio hace unas horas, tenía en mente presentarse ante él igual, sino que mejor de lo que lo fue esa vez. «No tomé el tiempo, soy culpable», dijo el Saiyajin mientras miraba el lugar. En las paredes había algunos cuadros, imágenes de la mujer con algunas otras personas, las cuales estaban vestidas con una larga bata negra y un sombrero negro del mismo color, que tenía la parte superior totalmente plana. Asimismo, sostenía un documento enrollado en sus manos. La imagen era similar a la cual tenía Gohan. Le hizo saber que la mujer había terminado sus estudios académicos. ¿Qué carrera tenía exactamente? No tenía la menor idea, pero la mujer había logrado esto por lo que podía ver en estos momentos. Asimismo, tenía otras fotos similares, pero con diferentes personas. A un lado del departamento había unos muebles bastante grandes de un color marrón, y en el centro de ellos había una pequeña mesa que cargaba un florero con las mismas de diferentes colores. De frente a ellos había unos estantes en un color similar, y en ellos había algunos libros y un gran televisor en el medio. Más retirado estaba el espacio del comedor, que estaba separado del espacio de la sala. Habían dos puertas por las cuales se podría llegar al lugar, una estaba de frente al comedor y la otra, de su lado derecho. La cocina, que estaba más alejada, era considerablemente amplia. De su lado derecho, podía ver una habitación considerablemente similar en tamaño que la sala, y por cómo se veía bien podría ser una antesala.
En ella solo habían unos muebles con espacio para más de 2 personas y algunas sillas, el conjunto era casi en un estilo para estar afuera. De hecho, el lugar también estaba adornadas con algunas plantas, pequeños árboles y un pequeño estanque con agua, las paredes tenían hierbas. No sabía si eran sintéticas, pero ahí estaban. Más adelante o bien, había una puerta que bien podía ser una habitación, más atrás podía haber un pasillo a la derecha que no sabía a dónde llevaba, pero era muy posible que sean habitaciones y baños, tal vez un baño para invitados. Lo sé, pero está bien. Eso sí, tendrás que esperar, aún no termino, dijo la mujer una vez cerrada la puerta y miró al pelinegro con una sonrisa. Maldición, así sus ropas no son para nada las mejores o el conjunto más original, se ve muy bien. Pensó mientras miraba el hombre de pelo negro. Regularmente no veía a hombres que fueran tan guapos y mucho menos que tuvieran un cuerpo tan increíble. Cierto, tenía que decir que dado al hecho que en su planeta el deporte más famoso eran las artes marciales y era algo común que por el hecho de interesarse en eso muchos chicos puedan llegar a estar formados físicamente. No obstante, habían muchos que desarrollan mucho músculo, cosa que desde ya a pesar del hecho que se veía bastante bien, lo cierto era que no era para nada saludable. Además, tenían efectos muy pocos agradables que no se podrían dejar de lado bajo ningún motivo posible. Por otro lado, estaba el hecho que los músculos de los mismos podrían verse desproporcionados. No obstante, este hombre que tenía en su casa así era cierto que no lo había visto muy bien y por esto, no había tenido la oportunidad de verlo sin sus ropas. Aún así, su físico para nada tan musculoso, pero dejando ver que estaba muy, pero muy entrenado, llevando al punto que casi los tejidos que conformaban sus músculos podrían ser visto, así como el hecho que las divisiones de los mismos podrían verse sin problema alguno. El estado de su cuerpo, si bien no tengo musculoso a ese punto donde podría llegar a verse con esa imponente figura como otros, lo cierto era que se veía bastante bien y que decir al ver su atractivo rostro. Se le era por mucho mejor que otros, no por nada había estado decidida a tener este encuentro con el chico de pelo negro. No, eso era algo que no veía. Incluso su extraño peinado se le veía bien al hombre con el conjunto de vestimentas que se había puesto. Está muy caliente, pensó. La mujer dejó sus pensamientos a un lado y decidió continuar arreglándose. Ella caminó al frente dejando que el hombre la viera de mejor forma y el Saiyajin lo hizo. La mujer tenía un pantalón de color azul que se ajustaba considerablemente a su trasero y muslo e iban un poco más sueltos desde sus piernas, principalmente desde sus rodillas hasta sus tobillos. Tenía una blusa de tirillas que llegaba hasta un poco debajo de sus entrepiernas, la blusa era de color beige bastante claro. ¿Quieres tomar alguna bebida? Algún tipo de bebida si quieres una en especial. Está en la cocina, dijo la mujer a la vez que se daba la vuelta y encaraba al hombre curiosamente. No estaba viendo su trasero o activos como estaba segura de que más de uno podía hacerlo. Claro, sus pechos estaban particularmente cubiertos por su blusa, sin embargo, su blusa se sostenía ligeramente con ellos. Además, era visible una considerable cantidad de escote y más dado al hecho que no llevaba sostén. Su mirada estaba puesta en una parte muy diferente a la cual pensó. Si, de alguna forma había estado esperando que el hombre al menos se mostrara su interés en ella, pudiera mirar fijamente sus activos. Sin embargo, el hombre la miraba a los ojos como si fuera lo más interesante que podía ver en ese momento. Eso no estaba mal. No, de hecho, eso hacía mucho más atractivo al hombre de pelo negro que tenía enfrente en ese momento. Al fin de cuentas, no era un depravado que veía en las mujeres un objeto para su placer. Si algo le gustaba a una mujer era que las cosas fueran puestas en diferentes planos. Era cierto que podrían tener diversión ambos, pero no por eso se supone que era un objeto sexual para los hombres. Bueno, no podía esperar otra cosa del apuesto sujeto que tenía enfrente de ella, ese mismo que se había enterado de algo curioso hace unos pocos minutos atrás. Así que, era de esperar que no viera en ella un tipo de objeto producto de su deseo que deseaba que se les sean complacidos. Su ceño se frunció ligeramente cuando vio al hombre levantar una ceja, aparentemente lo que había dicho era algo que había causado esa reacción. ¿Por qué? No había dicho nada extraño, pero el pelinegro tuvo esa reacción. ¿Bebida? Repitió el Saiyajin tranquilamente. Conocía lo que era, había tomado un poco una vez. Sin embargo, eso no era algo que le gustaba. De hecho, sabía horrible. La mujer sonrió ligeramente cuando una idea le pasó por la cabeza y decidió decirlo. No me dirás que no sabes lo que es, ¿verdad? Preguntó la mujer mientras miraba al hombre divertida. El Saiyajin ya antes le había dicho que no conocía la forma en la cual podrían llegar a relacionar algo como lo que había estado haciendo al disfrutar de su aperitivo dulce hace rato. Sí, no estaba mal, pero había llegado a pensar en esto al ver tal cosa y no era algo que simplemente iba a dejar de ser así de la noche a la mañana. Claro, eso era más para mentes considerablemente plebes. Sin embargo, no cambiaba el hecho de ninguna forma posible. Así que, conocía bastante bien que podía tal vez no conocer otra cosa. Diablos, el hombre era bastante joven, casi daba la apariencia de que recién había salido debajo del seno de sus padres. Así que, era de pensar que el chico de pelo negro podía no conocer algunas cosas más.
No era que era una anciana comparada con el chico de pelo negro que le miraba en ese momento. No, era bastante joven al igual que el Saiyajin puro, pero el hecho de que el chico de pelo negro dejara ver esa inocencia lo hacía ver aún más joven de lo que lo era. No, no es eso, es solo que no bebo, no me gusta, sabe horrible, la mujer se sorprendió, casi pensó que el Saiyajin estaba jugando. Por lo mismo, rió por segundos mientras el Saiyajin ligeramente desconcertado miraba a la mujer. No tenía la menor idea por qué la mujer reía de él, era cierto que no le gustaba esas bebidas. No, se sentía bastante bien con el hecho de solo beber agua, jugos, algún que otro refresco, ese tipo de bebidas a las cuales la mujer se refería no era algo que le gustaba, pero no significaba que sea algo para reír. No, no debería de ser algo extraño a sabiendas de cómo sabía esa cosa, deberían de haber mucho más como él, ¿verdad? Debería de ser de esa forma. Al menos así veía las cosas sabiendo como que no sería algo malo no hacerlo, sabiendo el sabor que esto tenía. Sin embargo, la chica de pelo castaño se tomaba las cosas de una forma muy diferente. ¿Por qué? No tenía la menor idea de ello, pero estaba claro que eso a la mujer la había hecho reír bastante por algunos segundos antes de detenerse, al menos dejar de hacerlo tanto como lo había estado haciendo y miró al Saiyajin con una sonrisa entre dientes. La verdad, sabía que no a todo el mundo le gustaba la bebida, incluso ella misma tenía sus restricciones con respecto a eso. Sin embargo, el hecho que el hombre lo dijera de esa forma le había hecho bastante gracia. ¿Cómo no podía? Sonaba como si le preguntara a un niño luego de haberle dado un poco. Eso había causado su risa y por lo mismo miró curioso al hombre mientras intentaba mantener bajo control sus risas. ¿Es en serio? Preguntó mientras miraba al chico quien le devolvió la mirada muy seriamente, lo era tanto que incluso su sonrisa desapareció de su rostro. No creo que sea algo malo, además no sé qué le encuentran los terrícolas a eso, dijo el Saiyajin. No iba a decir que los Saiyajins no tomaban alcohol. No, ellos terminaban con razas enteras independientemente del por qué, pero lo hacían. Eso era mucho peor que tomar bebidas alcohólicas, eso estaba claro. Sin embargo, así esto que conocía sobre ellos dejaba claro que podrían hacerlo sin muchos problemas, pero en lo referente a él no lo hacía. No, eso no le gustaba en lo más mínimo a pesar de que había probado un poco al menos en 2 ocasiones. Lo sé, no tiene nada de malo, pero es que, bueno, no es como que estaba esperando que dijeras algo como eso. Sé que hay muchas personas que no toman, pero como lo dices casi da a entender que la detestas, dijo la mujer con una ligera risa e hizo silencio por algunos minutos antes de decir algo más. ¿Cuántos años se supone que tienes? Preguntó la mujer curiosa mientras miraba al macho que tenía enfrente de ella que juraba que estaba dentro del 1,80 m de estatura, así siendo un hombre bastante alto, lo suficiente para no ser el tipo de hombre que regularmente podría encontrar por la calle. 40 años, dijo el Saiyajin tranquilamente. De nuevo, la mujer estalló en risas. No podía evitarlo, ya estaba sosteniendo sus risas por lo que el hombre había dicho antes. Ahora, el hombre le decía que tenía 40 años. ¿Cómo era eso? El hombre simplemente era demasiado joven para poder tener 40 años. Diablos, estaba segura de que se veía considerablemente más avanzada de edad y eso considerando que tenía mucho menos edad de la cual el chico de ojos negros decía que tenía. Entonces, ¿cómo podía ser eso cierto? No lo era por supuesto, el hombre de pelo negro solo le estaba tomando el pelo. De nuevo, el Saiyajin se quedó mirando a la mujer curioso. Le estaba diciendo la verdad, ¿por qué tenía que actuar de esa forma? No lo molestaba, pero no podía entender cómo era que a pesar de que le hablaba con la verdad a la mujer la misma no se lo tomaba en serio. Claro, eso no era algo que lo molestara, en lo que a él respectaba, la terrícola podría reír todo lo que quisiera, no le estaba mintiendo, de todos modos. Estaba diciendo la verdad por poco real que esto pueda llegar a escucharse. Por otra parte, era el tipo de reacción que iba a tener regularmente al decir su edad, eso estaba claro ya que no aparentaba esta edad e iba a ser así por mucho tiempo. Por tanto, decir que tenía menos edad era lo mejor que podía hacer. Bueno, la verdad, había pasado 8 años muerto, así que, tenía 32 años. Sin embargo, al menos en lo concerniente a su vida de forma lineal y normal, tenía 40 años. Al fin de cuentas, no iba a decirle a las personas que estuvo muerto por 8 años y luego revivió o que murió 2 veces, la primera solo estuvo muerto 1 año y la siguiente vez 7 años. No, si decía tal cosa fácilmente lo tomarían y lo encerrarían en un manicomio. Así que, no iba a decir algo como eso de ninguna forma. Bueno, tal vez debería de decir más su edad con respecto a la edad con los años de vida que había vivido hasta el momento, era algo más creíble después de todo. Sí, la próxima vez iba a decir que tenía 32 años de edad o bien, solo 25, tal vez 28 años. Era la edad que aparentaba tener de todos modos. Sí, fue muy chistoso, dijo la mujer antes de darse la vuelta y continuar su camino. Si quieres puedes tomar lo que quieras, incluso algunas bebidas, dijo entre risas mientras se alejaba. El Saiyajin miró a la mujer alejarse hasta que desapareció en el pasillo que vio antes, él sacudió la cabeza antes de sonreír ligeramente y mirando al lugar donde estaba la sala,
camino al lugar y tomó asiento en los muebles. Por más de media hora estuvo esperando a la mujer y no muy diferente a como había dicho la misma, tuvo que tomar un poco de agua, pues le había dado sed mientras esperaba por la chica de cabello castaño que ya para entonces por su tardanza la idea de preguntarle al respecto se acentuó en su cabeza. No obstante, decidió esperar un poco más, tener más paciencia a sabiendas que había sido quien llegó temprano. Y esperó por más tiempo muy tranquilamente en su asiento, juraba que el tiempo que le había dado la mujer había pasado y ya hacía mucho tiempo de eso. ¿Qué se supone que hace?, se preguntó el Saiyajin bastante curioso mientras miraba al pasillo por donde la mujer había desaparecido hace rato antes. Había venido temprano con el pensamiento que no iba a tener que esperar demasiado, creyó que fue lo mejor y de esta forma podría estar con la chica por más tiempo o en su defecto iba a regresar a casa más temprano. Fue tanto así que incluso llegó a pensar que la mujer de pelo castaño iba a poder terminar con eso rápido a fin de cumplir esto. Es hecho de que cuando llegó, la mujer había estado trabajando en su apariencia, estaba arreglándose. Se supone que debería de ser de esa forma, se supone que ya debería de estar arreglada y estar en ese lugar en el cual la mujer pensaba. Sin embargo, eso terminó siendo mucho más falso de lo que había pensado, había sido solo un pensamiento que tuvo en su cabeza al llegar tan rápido, al esperar a la mujer. Sí, pues de ser como había pensado por cómo estaba la mujer, era claro que estuvieran muy lejos en este momento, pero no era el caso de ninguna forma. No, estaba muy lejos de ser así, de eso no tenía ninguna duda. El Saiyajin soltó un bostezo sintiendo como el sueño por el aburrimiento lo estaba golpeando y casi lo vencía. Por lo mismo en más de una ocasión su cuerpo se inclinó a un lado casi dando la apariencia de que iba a caer rendido en el sofá. Sin embargo, no se dejó vencer de su aburrimiento, de su sueño y se mantuvo firme por un rato hasta que su impaciencia llegó a su punto más alto. Por lo mismo, con su desesperación en el punto más alto por saber qué estaba haciendo la mujer, se levantó con el fin de darse cuenta de qué se supone que estaba haciendo. Antes de que pueda ir demasiado lejos del lugar donde estaba en ese momento, la chica de pelo castaño se hizo presente con exactamente dos pequeñas chaquetas, una de color rojo y la otra de color negro. Ambas estaban en unas perchas. El Saiyajin levantó una ceja al ver a la mujer que se detuvo enfrente y levantó las prendas a la altura de su cabeza a cada lado de ella. Antes de no solo mirarlo a él, sino que mirar a ambos complementos de su vestuario. ¿Cuál crees que se me ve mejor? El Saiyajin frunció el ceño ligeramente y se le hizo extrañamente similar. Sí, él pudo recordarlo bastante fácil. Algo como eso había pasado el día anterior cuando estuvo en esa tienda o bien, con esas chicas. En todo caso, era algo bastante similar a lo que le había pasado ese otro día. Por otra parte, porque no simplemente tomaba uno y punto. Se había vestido tan rápido por lo mismo, simplemente tomó lo que deseaba ponerse y punto, no había nada más por lo cual tenía que complicarse y más seguro estaba de eso al saber que solo tomó una de esas piezas de vestimentas que había comprado. No se había preocupado por si se veían bien, por el color o si tenía un tipo de elasticidad superior. No, solo las tomó y nada más. Sin embargo, la mujer era diferente. Creo que el negro está bien, dijo el Saiyajin sin siquiera pensarlo por un segundo. Solo deseaba marcharse a cual sea que fuera el lugar donde la mujer pensaba conducirlo en este momento. Bueno, eso era más si la mujer lograba salir, pues ya había pasado bastante tiempo desde que había llegado. Claro, había llegado temprano, la misma mujer se lo había dicho antes. Pero estaba seguro de que llevaba casi 2 horas en el lugar y eso superaba el tiempo de llegada que le había dado antes la mujer. ¿Por qué crees que se me ve bien? El Saiyajin frunció el ceño profundamente ante lo que escuchó que la mujer le preguntó. ¿Acaso también tengo que decirle el por qué se ve mejor? Se preguntó considerablemente sorprendido. Así era, tenía que decirle el por qué, una chica no simplemente tomaba las cosas porque sí. No, las cosas eran muy complejas con respecto a ellas. Sí, si llevaban puesto algo deseaban verse lo más hermosa posible y así mismo, que con sus ropas entre las millones que había en el mundo se vean diferentes. El Saiyajin no lo supo en el momento, pero se estaba dando cuenta de ello, aprendía con bastante rapidez y no había forma en la vida de que dejara pasar algo como eso teniendo en cuenta cómo habían ido las cosas. Tal vez la próxima vez, si era que había una próxima vez no iba a presentarse más temprano y más tarde por 2 minutos, 10 minutos. No, iba a llegar al menos 2 horas tarde, tal vez así podía encontrar a su acompañante lista. Bueno, creo que hace contraste con tus ojos, dijo el Saiyajin mientras miraba a la mujer. No había pensado en eso, poder dar una opinión como la mujer se la pedía era algo bastante complicado para él. No era alguien que tenía un sentido de la moda o le interesaba algo como eso. No, de ser por él llevaba el mismo tipo de vestimenta todo el tiempo, de verdad. Bueno, posiblemente Bis no iba a dejarlo hacer semejante cosa. Sí, el ángel le había regalado ropas considerablemente diferente tanto por su color como por el hecho de que no eran el tipo de doji que regularmente usaba. Por lo mismo había dado su respuesta con cualquiera de las dos, la mujer se dio cuenta de ello. Sí, pues así era cierto que en términos de contraste el negro se le podría ver bien definitivamente no era el color que más le gustaba. Para ella, el rojo era mucho mejor y decidió tomar la chaqueta de ese color.
Al fin de cuentas, era de color rojo como lo eran sus ojos. Así que, no creyó en lo que dijo el hombre, por lo mismo, decidió hacer su propia elección. Entonces, me pondré el rojo, dijo la mujer mientras ponía enfrente de sí misma la chaqueta. El ceño del Saiyajin se frunció mucho más al escuchar lo que dijo la mujer. Si iba a tomar el rojo, ¿por qué le preguntó? No tenía la menor idea. Iba a ser algo que iba a desconocer para siempre, pues la mujer no le iba a dar una respuesta a tal cosa así le preguntara una y otra vez. Era algo bastante seguro, de verdad. El Saiyajin no pensaba en preguntarle a la mujer. No, estaba demasiado perdido entre sus propios pensamientos para decir algo al respecto. Por lo mismo, apenas si se dio cuenta cuando la mujer se dio la vuelta y se alejó del lugar. Por algunos minutos más la mujer se perdió y el Saiyajin se quedó en el mismo lugar aún conmocionado por la pregunta de la terrícola que al final, para nada sirvió y así pudo haberse quedado por bastante tiempo. Sin embargo, la mujer se presentó ante él luciendo bastante bien de verdad. ¿Cómo me veo?, preguntó la mujer mientras hacía una pose de modelo inclinando su cadera a un lado antes de hacer lo mismo al otro y dar una vuelta. «Te ves bien», dijo el Saiyajin tranquilamente mientras miraba a la mujer, quien se notaba satisfecha. Sabía que lucía bastante bien, pero que el Saiyajin se lo dijera la hacía sentir mucho mejor. Estando listo, el Saiyajin y la mujer dejaron el departamento antes de dejar el edificio. Una vez fuera, la mujer lanzó una cápsula donde estaba su coche, el cual apareció y sin más, ambos subieron al aparato. Una vez subió al aparato, el Saiyajin recordó esa vez donde había ido a sacar su licencia de conducir. No la había sacado, o al menos, no se la habían dado. Fue un total fracaso en las pruebas que había tomado y por lo mismo había fracasado en conseguir una. Tal vez ahora que estaba involucrado más en las cosas de los terrícolas, o bien, se estaba tomando como algo más serio el hecho de llevar una vida más apegada a su mortalidad, podría ser muy diferente a como lo fue en esa ocasión. En todo caso, ahora podía intentar tomar las pruebas nuevamente y sacar su licencia, tal vez comprar un coche. Sí, era una muy buena idea. No todo el tiempo podría simplemente llegar a los lugares de la forma en la cual lo había hecho en este momento. Claro, era mucho más práctico, rápido. Sin embargo, ¿qué iba a hacer cuando le preguntaran cómo llegaba tan rápido a los lugares si no tenía ningún auto o moto para poder transportarse? Sabía que eso lo iba a poner en una situación complicada. Así que, era una buena idea, y más teniendo en cuenta que ya se había comprado una casa en esa ciudad. Por lo mismo, mientras la mujer conducía llevando a un lugar que solo ella sabía, pensó en ir a sacar su licencia. No sabía en dónde podía encontrar ese lugar en esa ciudad, pero no era algo necesario que sea en esa ciudad, lo sabía bastante bien y por lo mismo pensó en ir a esa ciudad en donde lo intentó hace tantos años. Asimismo, pensó en ir al día siguiente, tal vez mañana. Tendría todo el día de mañana desocupado y podía hacer eso sin muchos problemas, y más ahora que tenía más práctica que antes y poder obtener la licencia sería muy fácil. Asimismo, podría pasar a comprar un auto. Sí, podía llegar a ser algo interesante y más a fin de evitarse las preguntas que podrían llegar a darse en algún momento. La casa que había comprado en esa ciudad tenía una gran cochera en la cual fácilmente cabían más de 5 coches. Además, en los caminos podría dejarlos sin muchos problemas. Esa casa tenía bastante espacio para poder dejarlos si en algún momento no tenía otro lugar, aunque eso sería complicado. Sí, eso era algo que había decidido hacer en los próximos días. Luego de unos 10 minutos de viaje, llegaron al lugar. La mujer le hizo saber que ya habían llegado y podían salir, y lo mismo hicieron antes de guardar su auto en la cápsula, y la misma fue guardada en un pequeño bolso adecuado para ello. Con eso, caminaron al lugar que la mujer de pelo castaño tenía pensado y mismo que pudo ver sin muchos problemas, y esto, por la cantidad de personas que se extendía en una larga fila. 2 hombres grandes y fornidos se paraban a cada lado de la puerta como personal de seguridad para asegurar que todo estuviera bien. Poco a poco las personas fueron entrando mientras la fila avanzaba y a su vez se acercaba al lugar. Tomaron su puesto y poco a poco continuaron avanzando mientras la música y las personas hablaban y hablaban, sabiendo que iban a tener que esperar su turno de entrar, que iban a tener que esperar, y más sabiendo la cantidad de personas que habían delante. Viendo a las personas y escuchando la música, el Saiyajin preguntó: ¿qué era ese lugar? Le preguntó el Saiyajin a la mujer, quien por unos segundos rió de él antes de hacerle una pregunta. ¿No has estado en una discoteca antes? El Saiyajin no encontró esa palabra dentro de su recuerdo, y de no ser por el hecho que había aprendido tantas palabras antes, había tenido que preguntarle a la mujer bastantes cosas. Sin embargo, había leído un libro y él mismo lo había ayudado bastante. Ahora eso que había leído no había hecho muy diferente, justo por lo mismo podía decir que las discotecas, estos lugares eran donde las personas asistían a tener un momento de diversión acompañado del alcohol y la música, y regularmente una muy movida. Asimismo, en esos lugares regularmente se encontraban las drogas. Por supuesto, la pasaban a escondidas puesto que la seguridad se encargaba de revisar, como mismo pudo darse cuenta.
Aún así, no todos los lugares tenían una seguridad muy estricta y se daban esos casos. Por otra parte, habían este tipo de sustancia que eran más permitidas por tener un muy bajo efecto en comparación con otras y con esto que hacían que las personas, supuestamente, puedan disfrutar más el momento. Asimismo, los mismos dueños de esos lugares se encargaban de poder vender esto si bien de una forma controlada, sin importarle una mierda las regulaciones que se tenía de tal cosa. Solo llevaban un control a fin de que las cosas no se le fueran de las manos y terminaran envueltos en problemas. Sabiendo eso, le había quedado claro el tipo de lugar en el cual estaba, pero no por eso significaba que había estado en él antes. No, no había estado en un lugar así jamás y era muy posible que no fuera capaz de pisarlo de no haber sido por esta mujer a quien le había preguntado. ¿Qué venían a hacer al lugar? La verdad, teniendo en cuenta lo que conocía del lugar era algo que no debía de preguntar en lo más mínimo, de verdad. De hecho, por lo mismo cuando la mujer se rió de él incluso él había reído de la pregunta. Tal vez por lo mismo la mujer de pelo castaño no intentó contestar la pregunta, pues era muy obvio. Habían venido a divertirse un poco como muchos adultos por lo que podían ver en ese momento lo estaban haciendo o iban a hacerlo. En todo caso, no intentó hacer que la mujer le respondiera. Asimismo, no hizo nada cuando la mujer lo tomó de sus brazos casi marcando su territorio. A pesar de que lo que hizo la mujer lo tomó un poco por sorpresa y asimismo lo había hecho recordar lo que hacía su exesposa cuando salía con él, no pensaba que fuera tanto de esa forma. No, se supone que estaba con la mujer, que era su acompañante y por lo que sabía, en casos como estos, en una cita como podría serlo considerando que habían salido juntos, era de esperar que tuvieran contacto. Este podría ser uno de ellos, estaba seguro. No estaba muy equivocado. A la mujer no le había molestado en lo más mínimo poder hacer eso por el solo gusto de hacerlo y poder estar cerca de ese hombre considerablemente inocente por lo que se había dado cuenta a menos que sea solo un papel y así, poder sentir lo fuerte que era cosa que hizo y le gustó bastante, sino que también pudo haberlo hecho por esa razón. De hecho, por eso fue que lo hizo. Muchas chicas que no iban acompañadas por nadie de no ser por una, dos, 3, 4 amigas y la misma miraban a su acompañante. Dado que la fila antes de entrar al lugar era de 2 personas, casi se podía pensar que el hombre iba solo y por lo mismo, con su acción decidió darles a entender que él ya estaba reservado. Ellas podrían ir a otro lugar a buscar diversión como sabía que iban a buscar en otros lugares al igual que otros tantos hombres. El hecho que al hombre no le causara ningún tipo de incomodidad lo que había hecho, y más sintiendo sus fuertes y duros brazos la hizo sentir bastante bien. Tanto que pudo haberse quedado de esa forma sin decir nada y disfrutar de los brazos del Saiyajin. Sin embargo, no fue capaz de hacerlo por más de una razón y la primera de ellas era que, tenía que moverse. La segunda, tenía que buscar un lugar adecuado para continuar conversando con el hombre. La tercera, el hombre estaba hablando de diferentes cosas y particularmente sobre el hecho que no había estado en un lugar como este. Había participado en fiestas, pero cosas como esas era algo muy diferente. Estaba interesado en otras cosas, eso había sido algo que le causó bastante interés. ¿Qué eran esas cosas? Le preguntó al hombre al cual sostenía por unas de sus manos y dejaba que él mismo hiciera lo mismo con ella y así sentirse parte de él, sentirse como parte de la propiedad de ese hombre tan fuerte. Sin embargo, el Saiyajin no tenía para nada los mismos pensamientos de la chica de pelo castaño. Era cierto que por venir junto a ella entendía que debía de estar con ella, pero de ahí a pensar algo más era bastante complicado y era algo de lo cual la chica pudo darse cuenta. Por supuesto, no mostraba rechazo ni nada. De ser así no estuvieran ahí en primer lugar. Bueno, ya podía tener la oportunidad de verse de esa forma, estaba segura de eso. ¿Cómo no podía estarlo? A diferencia de esas otras mujeres que estaban en el lugar, no simplemente buscaba una buena noche con el hombre. No, deseaba conocer más de él y por lo mismo, le preguntó sobre esas cosas en las cuales estaba interesado. Se dio cuenta que el hombre era un luchador, con razón era bastante fuerte. La verdad, a sabiendas de cómo eran las cosas en su planeta era para pensar que el físico del hombre no era algo solo porque sí o que había nacido de esa forma. No, las cosas eran mucho más complejas y por lo mismo no era como que solo había sacado una conclusión al verlo. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible. Eso había hecho que le preguntara. ¿Si por eso era tan fuerte? Cierto, ya le había preguntado algo al respecto al hombre antes relacionado con eso. Sin embargo, esta vez el hombre de ojos de color negro le habló sobre eso de una mejor forma y asimismo se dio cuenta que hace rato, cuando se habían encontrado, el hombre había estado trabajando en una cadena de televisión donde se emitía un programa donde pasaban estas peleas. Eso hizo que le hiciera una pregunta bastante interesante, al menos en su parecer. ¿Acaso eres una celebridad o algo como eso? Preguntó curiosa mientras miraba al hombre con quien estaba a prácticamente nada de poder entrar al lugar. El Saiyajin no supo qué contestar exactamente ante la pregunta de la mujer. No, pues no era que por el hecho de que se le había dado una considerable cantidad de dinero era rico y asimismo no por el hecho de estar en ese trabajo se podía considerar como una celebridad. Dado el significado de las palabras de la mujer y algo que ya sabía esto era algo que le interesaba bastante a algunas chicas. En todo caso,
Podía decir que era un tanto famoso. Diablos, próximamente iba a estar haciendo algunos comerciales, se estarían vendiendo figuras de acción sobre él. Entonces, ¿cómo se supone que no iba a ser famoso? Claro que lo era, pero no por eso debía de echar a un lado lo que el hombre le había dicho. No, era relativamente nuevo en eso y lo que había ganado no era nada con lo que podía llegar a conseguir en los próximos meses, en los próximos años. Por cómo iban las cosas, eso era algo que iba a llegar muy pronto a él. Al menos eso pensaba. A pesar de eso no le había dicho a la mujer que sí. No era muy famoso como otras personas, le había dicho que tenía un poco de seguidores, nada más y Estor por el hecho de que no era como que tenía mucho tiempo en el lugar. No era de esta forma bajo ningún motivo posible. Al pasar dentro del club, se encontraron con bastantes personas y la mayoría de ellas bailaban, otras estaban sentadas cerca de la barra. Sentados en muebles que estaban considerablemente apartados, casi dando muestra que ese lugar se rentaba por el tiempo que iban a estar en el lugar. La mujer lo llevó a la barra y tomaron asiento antes de que alguien se acercara a ellos y le preguntara por lo que deseaban para tomar. El Saiyajin casi despide a la guapa mujer que le brindó su atención dado a su poco o nulo interés por algo como eso. Sin embargo, la mujer le dijo que trajera 2 tragos suaves. Eso hizo que mirara a la mujer, quien rió de él. En ese momento, se dio cuenta que casi se había vuelto un chiste para la mujer. Bueno, tal vez no podía ser tan malo y más por el hecho de lo dicho por la chica. La verdad, sabiendo que no era alguien que tenía mucho agrado por ese tipo de cosas, era mejor solo negarse a tomar tal cosa, pero no podía ser tan malo. Para empezar, no era un terrícola que iba a ser afectado tan rápido como este tipo de cosas. No, tenía un factor de curación bastante rápido para ser capaz de no morir si se le hacía un agujero en el estómago aun y cuando pasaran más de 10 minutos. Con eso, era claro que el veneno que iba a entrar en su sistema iba a ser eliminado fácilmente. Por el otro, el hecho de tomar un poco no iba a ser algo que le iba a hacer un daño. Por otro lado, no era como que debería de hacer esto todo el tiempo. No era de esta forma bajo ningún motivo posible y por lo mismo cuando el pequeño vaso entre sus manos y se cansó de ver la bebida, tomó la misma y estuvo más seguro de eso al sentir ese sabor y sensación que no era como que le había gustado mucho que se diga. No era tan fuerte, justo como la chica lo había pedido, pero su sabor no le gustó demasiado y así continuó siendo hasta que por el tercero continuaba estando igual y no solo en su sabor, sino en cómo él mismo se sentía. Pero, la mujer estaba considerablemente un poco más rápida o al menos, simplemente quería divertirse mucho y por lo mismo, le había preguntado si sabía bailar. Estuvo tentado a decirle a la mujer que no sabía, que jamás había hecho algo como eso. Lo suyo eran las peleas, conocía todas las artes marciales habidas y por haber. Y no solo eso, sino que también a partir de ello había logrado tener su propio estilo de combate. Con esto, era de lejos el mejor peleador en la tierra y fuera de la misma. Diablos, actualmente dado a su conocimiento podría decir que era el mortal más fuerte del universo. Sin embargo, decidió no decir algo como eso, amén de ser algo que sin duda alguna podría no ser algo que la mujer iba a creerle, no era como que pensaba hablar mucho sobre eso en el momento. Por lo mismo, en vez de decir algo, simplemente miró a los demás que lo estaban haciendo y aprovechando su capacidad de rápido aprendizaje en casi esos 2 minutos en los cuales la mujer esperó su respuesta mientras miraba al lugar, a él mismo. Y entonces, le había dicho que sí, tenía que practicar, eso estaba claro, sin embargo, había aprendido los pasos y podía hacerlo sin muchos problemas y mientras lo hiciera mejoraría, eso estaba claro. No iba a dudar de sus capacidades en ese momento, de verdad. La mujer casi ansiosa por recibir su respuesta, tan pronto como la tuvo tomó su mano y lo llevó casi a rastras dentro de la pista con todas esas personas. Y así comenzaron a bailar, cada uno de ellos haciendo lo mejor que podía. Ninguno de ellos tuvo una queja y lo mismo se vio reflejado en sus fluidos pasos, al menos los de la chica, pues el Saiyajin a su parecer siendo algo que no había hecho antes, se sentía bastante torpe, ridículo en formas que ni siquiera había llegado a imaginar que iba a sentirse alguna vez. Simplemente, hacer esos movimientos tan extraños a su parecer no estaba dentro de la lista de cosas que podrían llegar a agradarles. Sí, pues lo suyo eran las peleas, luchar contra enemigos increíblemente fuerte, con enemigos que literalmente podían destruir montañas increíblemente grandes sin tener que esforzarse demasiado, levantarlas con la mente y hacer estallar a alguien de la misma forma. No era un bailarín. No, lo suyo eran las peleas. Sin embargo, se había involucrado en esta situación sin haberla deseado. Bueno, todo el tiempo era una nueva oportunidad para aprender algo nuevo y ser mejor, al menos eso había leído y con lo que estaba haciendo no podía decir lo contrario. Por otra parte, mientras más lo hacía sus movimientos eran más fluidos. Justo como lo había pensado, su cualidad de aprendizaje tan superior como lo era, le había facilitado bastante poder hacer tal cosa. Por lo mismo, cuando la mujer con una vuelta se puso de espaldas a él,
La atrapó con uno de sus brazos y se movió al ritmo de su acompañante que continuaba en su movimiento cada vez más involucrada en el acto mientras movía su cadera, sus brazos haciendo movimientos bastante envolventes muy cerca del Saiyajin que con un van y ven despacio y muy cercano le seguía su movimiento hasta que la chica en un rápido movimiento inclinó su cuerpo hacia un lado mientras continuaba en su movimiento de cadera. El Saiyajin siguió los pasos de la mujer y continuó con el mismo movimiento de cadera, solo que a diferencia de la mujer, soltó sus caderas permitiéndole hacer su movimiento. «Te mueves bien», dijo la mujer asombrada por lo bien que el chico de pelo negro lo estaba haciendo hasta el momento. Claro, no era que estaba pensando que su acompañante era incapaz de hacer algo como eso, no, eso era algo que no estaba pensando. Sin embargo, era imposible de negar que el chico de peinado alborotado daba pistas de no ser alguien que regularmente hacía cosas como esas o bien, desconocía una considerable cantidad de cosas y otra, posiblemente no la había experimentado en lo más mínimo. «Es mi primera vez haciendo esto», dijo sinceramente el Saiyajin. Sin embargo, la mujer no le creyó una mierda. No, no podía hacerlo con lo bien que el hombre lo estaba haciendo. Simplemente, no era posible que alguien que pueda hacer eso por primera vez pueda llegar a hacerlo igual, pero no por eso pensaba en discutir con el hombre de peinado extraño. ¿Para qué? Ya se había dado cuenta que el hombre decía cosas que no tenían mucho sentido y más que todo, solo parecía estar tomándole el pelo. La verdad, tampoco era que deseaba que el hombre le dijera que ha estado en varias academias de baile. No, eso definitivamente no era algo que había estado esperando y tampoco le interesaba escuchar algo como eso. Ella simplemente decidió seguir la corriente, así como lo estaba haciendo en ese momento. «Oh. Sí, claro. Es mi primera vez también», dijo la mujer mientras sonreía y continuaba con su movimiento chocando su trasero y rozándolo contra el Saiyajin con quien volvió a converger en una misma posición realizando los mismos movimientos sin detenerse y, con el rocé de su cuerpo cubiertos por esos trozos de telas que casi les estorbaban, lograba que la temperatura de la chica casi aumentaran así como los movimientos dejaron de ser simplemente hacia adelante y hacia detrás, hacia los lados, hacia el frente mientras su hombre en ese momento con sus fuertes brazos lo hizo muy flexible y ligeros para permitir su baile, le daba la oportunidad de moverse sin problemas alguno e iba a un lado, al otro relativamente lentos mientras sus cuerpos chocaban entre sí y su movimiento cada vez más se hacían uno por la sincronía con lo cual lo hacían y eso llevaba a que sus cuerpos prácticamente no se despegaran en lo más mínimo y eso de alguna forma hizo que el ritmo aumentara considerablemente. De pronto, la mujer totalmente en su faena se inclinó hacia adelante regalándole a su hombre una perfecta vista de su trasero y el hombre que no simplemente había estado mirando, la sujetó con soltura de su cadera y siguió en su movimiento hacia detrás, hacia un lado antes de que volviera a su estado primitivo mientras realizaba los mismos movimientos y el Saiyajin dejó ir a la mujer quien lentamente realizando los mismos movimientos encaró a su hombre quien se acercó a ella, mientras con su movimiento lentamente, bajaba a la vez que sus movimientos iban de acuerdo al ritmo de su acompañante quien al levantarse la hizo hacer lo mismo, con su acompañante cerca fue turno de la chica de pelo castaño para sujetar ligeramente a Goku mientras su pierna derecha entremetida entre las piernas del Saiyajin y la otra quedaba a su lado antes de hacer movimiento de van y ven al ritmo de su acompañante. «Al parecer no simplemente eres un peleador», dijo la mujer con la mirada fija en el hombre mientras una sonrisa adornaba su hermoso rostro. «¿Lo crees? Yo no, continúo pensando que soy mejor peleador. Como te dije antes, es la primera vez que hago algo como esto», dijo el Saiyajin tan serio como podía y así le devolvía la sonrisa a la mujer que para nada le estaba creyendo y mucho menos al sentir su temperatura aumentar producto de sus roces. «Oh, sí, claro. Ya me lo has dicho antes y te creo», de verdad, el Saiyajin no le creyó una mierda a la mujer, podía sentir que la misma solo se estaba burlando y a su vez, tirando a la basura sus sinceras palabras. La mujer retiró su mano del lugar y le dio oportunidad al hombre a acercarse antes de que él mismo la rodeara por su movida cintura y se pegara más a ella antes de continuar y casi marcando en movimiento la mujer de pelo castaño que hizo lo mismo, pero rodeando el cuello del hombre de pelo negro y entonces los movimientos de ambos se hicieron bastante lentos mientras sonaba la música, mientras sus cuerpos juntos se daban mucho más calor, mientras cada uno de ellos podría sentir de mejor forma al otro. Entonces, la mujer en un seductor va y ven continuó. Fin 25.